Bonjour. Con este video vamos a ver la negación o la negación en francés y la vamos a abordar con 11 casos. Vamos a comenzar con el primero. Tenemos ne en apóstrofe, 3 puntos. Aquí en esta parte va a ir la forma verbal y cerramos con pas. Esta negación recordemos que significa simplemente no, es la que aprendemos en los primeros niveles en francés. Bueno, a la derecha tenemos 3 ejemplos. Tenemos je ne fume pas, je n'ai pas fumé, je ne vais pas fumer. En la primera, si observamos, tenemos ne y pas que encierran al verbo. El verbo aquí va a ser fumer. Luego tenemos je n'ai pas fumé y en este caso los dos elementos de negación encierran al auxiliar y esto va a suceder con cualquier tiempo compuesto. En este caso tenemos passé composé. También recordemos que si nuestro verbo o nuestra forma verbal empieza con vocal o con H, tenemos que hacer la contracción y es por eso que aquí utilizamos en apóstrofe. Y después tenemos je ne vais pas fumer. En esta frase observamos dos verbos. El primero está conjugado y el segundo está en infinitivo. Y se trata de un futur proche o un futuro próximo. Cuando tengamos este tipo de estructuras, la negación va a encerrar al primer verbo conjugado. Por eso dice je ne vais pas fumer. Ahora, tenemos abajo ne en apóstrofe, puntos suspensivos para la forma verbal y point. También significa no, pero aquí dice que es soutenu, o sea que es una manera sofisticada, elegante o muy arreglada de decir no. Por ejemplo, je ne fume point, yo no fumo. Abajo, ne en apóstrofe, puntos suspensivos para la forma verbal y guère. Esto significa en español no mucho o casi no, y también menciona que es un registro soutenu, es decir, una manera elegante, arreglada de hablar. Y tenemos a la derecha el ejemplo. Je ne fume guère. Yo no fumo mucho o yo casi no fumo. Y si observamos también a la derecha de estas dos expresiones o de estas dos estructuras de negación, tenemos este dibujito que hace referencia a la escritura o a la literatura. Entonces, ne point y ne guère van a hacer referencia a lo escrito, más no al oral. En el oral no se dice, se hace más bien en el escrito cuando tengamos novelas, biografías o cosas que tienen que ver con la literatura. Ahora, pasamos a la estructura 2. Tenemos ne en apóstrofe, luego el espacio para la forma verbal y plus. Este tiene dos sentidos, puede ser ya no o no más. Tenemos a la derecha el ejemplo, je ne fume plus, je n'ai plus fumé y je ne vais plus fumer. O sea, yo ya no fumo, yo ya no fumé o yo no fumé más y yo no voy a fumar más. Bueno, observamos de nuevo la misma estructura. Los dos elementos de negación, ne, plus, van a encerrar en la primera frase al verbo, en la segunda frase al auxiliar y en la tercera frase van a encerrar al verbo conjugado. Y en general, si en la afirmación, en una pregunta o en cualquier frase tengo las palabras toujours o encore, estas se van a transformar a plus en la negación. Toujours y encore van a significar todavía o aún. Toujours también puede ser siempre, pero a veces toma el sentido de todavía o aún. Por ejemplo, si yo digo tu fumes toujours, esto quiere decir ¿tú fumas todavía? La respuesta va a ser je ne fume plus, yo ya no fumo. Ahora, abajo tenemos ne en apóstrofe, espacio para la forma verbal y jamais. Esto significa nunca. Y acá tenemos los ejemplos. Je ne fume jamais, je n'ai jamais fumé y je ne vais jamais fumer. De nuevo observamos. Je ne fume jamais, el ne jamais encierra el verbo. Je n'ai jamais fumé, encierra el auxiliar, ne jamais. Y je ne vais jamais fumer, ne jamais va a encerrar al primer verbo conjugado. Esto quiere decir yo no fumo nunca, yo nunca fumé y yo no voy a fumar nunca. Si en la afirmación o en la pregunta afirmativa tengo las palabras déjà y souvent, en general la negación se va a hacer con jamais, se va a transformar. Entonces, déjà quiere decir ya y souvent quiere decir seguido o frecuentemente. Si yo digo, tu fumes souvent, ¿tú fumas frecuentemente? Puedo responder, no, je ne fume jamais, yo nunca fumo. Ahora, pasemos a la estructura número 4. Tenemos
ne en apóstrofe, espacio para la forma verbal y pas encore. Esto quiere decir todavía no. A la derecha tenemos dos ejemplos. Les résultats ne sont pas encore affichés. Il n'a pas encore réservé sa place. O sea, en la primera quiere decir los resultados todavía no están publicados y abajo el todavía no ha reservado su lugar. Bueno, si observamos, en la primera frase encierra al verbo y en la segunda frase encierra al auxiliar. En general, esta negación se va a hacer más para el presente y para el pasado. Después tenemos afirmación déjà, negación pas encore. Si en la pregunta afirmativa o en una afirmación cualquiera tenemos la palabra déjà, que significa ya, generalmente esta se va a transformar a pas encore en la negación, como en los ejemplos que dijimos arriba. Ahora, vamos al elemento número 5. Dice, ne en apóstrofe, forma verbal y rien. Esto significa nada. Por ejemplo, je ne fais rien, je n'ai rien fait y je ne vais rien faire. O sea, yo no hago nada, yo no hice nada y yo no voy a hacer nada. De nuevo observamos, ne rien va a encerrar al verbo, al auxiliar y al primer verbo si tengo un verbo conjugado y un verbo en infinitivo. Si en la afirmación o en la pregunta afirmativa yo mencioné la palabra quelque chose, algo, esta se va a transformar a rien en la negación. Pasamos al caso número 6. Tenemos ne en apóstrofe, espacio para la forma verbal, y personne. Esto significa nadie. Y voy a decir, je ne connais personne, je ne connais personne, je ne vais connaître personne. Ahora observemos, aquí le puse un asterisco. ¿Por qué? Porque en la primera frase, ne personne encierra al verbo. Pero si observamos, abajo, je n'ai connu personne y je ne vais connaître personne, el personne se va a poner hasta el final del passé composé o al final de un tiempo compuesto después del participio pasado. Y abajo, cuando tengamos un verbo conjugado y un verbo en infinitivo, el personne se va a ubicar después del infinitivo. Por eso es que nos queda je n'ai connu personne y je ne vais connaître personne. Entonces aquí tenemos que poner cuidado porque no lleva el mismo orden que los anteriores. Ahora, si en mi afirmación o en mi pregunta afirmativa yo pongo la palabra quelqu'un, que significa alguien, esta palabra en la negación va a ser personne, nadie. Y también tengo aquí abajo en el caso número 7, rien, ne o personne, ne. ¿Por qué los tengo al revés? Porque cuando yo quiero empezar mi frase con las palabras nada o nadie, es decir, que la negación encabece la oración, entonces voy a hacer esta estructura siguiente. Rien, ne, en apóstrofe plus verbo. O sea, nada, no, o en apóstrofe y verbo van pegados. Por ejemplo, a la derecha, rien n'est difficile, rien ne me plaît. Nada es difícil y nada me gusta. En francés de manera literal se va a decir nada no es difícil y nada no me gusta. Entonces en esta parte van a ir pegados y al inicio. Abajo en personne ne, más verbo, va a ser nadie. Por ejemplo, personne ne m'aime y personne n'est parfait. Nadie me ama y nadie es perfecto. Entonces, si la negación encabeza la frase, esta negación, los dos elementos se van a pegar antes del verbo. Ahora, veamos la estructura número 8. Dice, ne en apóstrofe, un espacio para la forma verbal y nulle part. Esto significa a ningún lado. Por ejemplo, je ne vais nulle part, yo no voy a ningún lado. Si en la afirmación o en la pregunta afirmativa tengo la palabra quelque part, que significa algún lugar o algún lado, la negación la va a transformar a nulle part, a ningún lado. Ahora, tenemos el caso número 9. Dice, ne en apóstrofe, aucun o puede ser aucune, más nom, que es sustantivo, o sea, no más el verbo, más ninguno, ninguna, más el sustantivo. El sustantivo van a ser las personas o las cosas a las que hacemos referencia. Por eso tenemos aucun para el masculino y aucune para el femenino, solamente para el singular en este caso. Por eso dice ninguno, ninguna. Si yo digo a la derecha, je ne regarde aucun film d'action, yo no veo ningún filme de acción.
Entonces utilicé el aucun porque filme es masculino. Y de nuevo vemos como el ne aucun encierra al verbo. Ahora abajo dice, je n'ai écouté aucune chanson. Yo no escuché ninguna canción. Pusimos el aucune porque chanson es femenino singular. Y aquí también vamos a poner un asterisco porque vamos a poner el aucun o el aucune después del participio pasado en los tiempos compuestos, como aquí que es passé composé. Y abajo dice, je ne vais faire aucun devoir. Yo no voy a hacer ningún deber o ninguna tarea. Bueno, entonces tenemos el ne aucun que está encerrando al verbo 1 y al infinitivo. O sea, que en general, cuando tengamos aucun o aucune en passé o en tiempos del pasado, lo vamos a ubicar después del participio pasado. Y cuando tengamos un verbo y un infinitivo, vamos a ubicarlo después del infinitivo. Cuando tengamos una pregunta afirmativa o una afirmación, y tenemos un, tu, le, quelque, o sea, cualquier expresión de cantidad, generalmente la negación la vamos a hacer con aucune en caso de que querramos expresar esta negación. Y pasamos a la estructura número 10. En este caso, si observamos, tenemos acá plusieurs éléments, varios elementos. En las frases anteriores, si observamos, tenemos siempre ne, pas, ne plus, ne rien, ne jamais, ne personne, personne ne, rien ne. Es decir, tenemos dos elementos para la negación. Por aquí vamos a tener más de dos. Tenemos en general tres. Si observamos, tenemos ne, ni, ne, pas, ni, ne, ni, ne. Bueno, ¿cómo va a funcionar esto? Comenzamos con el primero. Tenemos ne en apóstrofe, luego ni y luego ni. Entonces, tenemos a la derecha je n'ai ni chat ni chien. Yo no tengo ni gato ni perro. Es cuando hacemos la negación de varios elementos. Je n'ai ni chat ni chien. Ahora abajo dice ne en apóstrofe, pas de ni de. También significa ni. Por ejemplo, je n'ai pas de chat ni de chien. ¿Cuál es la diferencia entre la de arriba y la de abajo? Pues ninguna. La de abajo, ne, pa, de, ni de, es un poco informal y la de arriba es más común. La de abajo lo que va a hacer es que va a poner el pa y va a utilizar el partitivo en negación. Por eso tiene la preposición de. Je n'ai pas de chat ni de chien y así, ¿no? Y abajo tenemos ne en apóstrofe ni ne. También significa ni, pero en esta parte esto es bastante elegante, arreglado, y se va a decir je ne chante ni ne danse. Yo no bailo, yo no canto ni bailo. Y solamente lo vamos a utilizar cuando querramos decir una manera, no sé, muy sofisticada, algo muy elegante, pero en general no se usa mucho. Bueno, si hacemos una comparación de estos tres tipos de negación, la de arriba es la más común, je n'ai ni chat ni chien, y en esta de arriba se pueden hacer muchos más elementos. Puedo decir je n'ai ni chat, ni chien, ni elefant, ni cochon, ni todo lo que queramos. Y en las de abajo, generalmente siempre va a haber solamente a partir del ne otros dos elementos, ¿no? Je n'ai pas de chat ni de chien. Je ne chante ni ne danse. Entonces, gato, perro, canto, bailo son dos elementos, mientras que en la de arriba, que es la más común, podríamos agregar más y solamente los vamos a separar con comas. Y finalmente tenemos la restricción. Esto de la restricción no es una negación como tal, pero generalmente se pone aquí para hacer la aclaración. La restricción es una restricción, no una negación. Observemos, tenemos la estructura ne en apóstrofe, espacio, que o que contraído. Significa solamente. Por ejemplo, a la derecha tenemos je ne fais que travailler. Yo solamente trabajo. O puedo también traducir, yo no hago otra cosa que trabajar. Por eso habíamos dicho que no era negación, no tenemos ningún pas, ni plus, ni rien, ni personne, no. Esto es una restricción. Significa solamente, pero bueno, lo vamos a poner en esta parte de negación. Ahora aquí abajo tenemos el non acheté qu'une pizza. Ellas solo compraron una pizza o solamente compraron una pizza o ellas no han comprado más que una pizza. Y abajo
Je ne veux boire que de l'eau. Yo voy a beber solamente agua o yo no voy a beber otra cosa que agua. Y si observamos, el ne que igual va a encerrar al verbo y si tenemos un tiempo compuesto, va a encerrar al auxiliar y el participio pasado. Y si tenemos una estructura de un verbo con un infinitivo, va a encerrar estos dos elementos. Y bueno, en general, eso sería todo. Es un tema que no, bueno, que es un tema muy largo. No es difícil, pero es largo. Solo tenemos que poner atención en cada elemento. Y voilà, c'est tout.